ahora vamos a abordar un tema que nos preocupa y tiene que ver con estas lluvias que vienen afectando distintas regiones de nuestro país. Ya el CENAMI ha hecho un pronóstico en los últimos días que estas lluvias se van a dar de fuerte a moderada intensidad, sobre todo en la selva centro y norte de nuestro país. Por ello está con nosotros Miguel Yamasaki, director de preparación del INDECI, porque siempre es importante insistir en las recomendaciones y la prevención. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Es un Bien, gusto para mí. un gusto también tenerlo en el programa. Sé que hemos hablado varias veces sobre ese tema, sobre la prevención, pero siempre hay que seguir insistiendo en ello hasta que esta cultura de prevención esté en todos los hogares de nuestro país. En este caso, ¿cuál es el mapeo que ustedes han podido realizar de las zonas que podrían resultar más afectadas ante las lluvias intensas y se entiende también por deslizamientos, huaicos, entre otros? Bueno, como bien saben ustedes, desde la segunda semana de diciembre, las lluvias han iniciado un proceso de regularización. Después de casi 3 años consecutivos de soportar el fenómeno de la Niña, que ha tenido graves consecuencias contra el agro, particularmente en las zonas altoandinos. Efectivamente, el CENAMI, que es el órgano técnico autorizado para dar este tipo de pronósticos, nos han hecho saber de que este verano va a haber muchos lugares en los cuales la intensidad de las lluvias va a estar por encima de los valores normales, particularmente en la sierra nororiental, en el centro occidental y oriental y parte de la sierra suroccidental y prácticamente toda la selva, lo cual es auspicioso porque existen muchas represas que están por niveles muy por debajo de lo que deberían tener. Esto va a favorecer el agro, pero la siguiente campaña, porque el daño causado por los fenómenos de las niñas anteriores ya ha sido ocasionado y se han perdido muchos cultivos. Ahora, como bien decías, ¿qué cosa tenemos que recomendar a la población? Particularmente aprovechando estos días que no hay ningún aviso meteorológico, pero sí va a haber porque la tendencia de crecimiento de las lluvias está bien definida. Primeramente, informarnos si en los lugares en los que vivimos antes han ocurrido lluvias, porque esto es frecuente y esto se repite. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables en nuestra vivienda? Eso lo tenemos que saber, en nuestras viviendas y en las zonas en las que vivimos. Y quiero aprovechar también a hacer un llamado a las nuevas autoridades locales, los nuevos alcaldes que recién han empezado su gestión. Informarse bien y estar al tanto de la información o de los pronósticos que da CENAMI con bastante anticipación, y también a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se distribuye a todos los centros de operaciones de emergencia regionales, provinciales y distritales sobre lo que va a venir. Afortunadamente, las lluvias, a diferencia de los sismos, las lluvias sí avisan con determinado tiempo, lo cual permite prepararnos de alguna manera. La lluvia es el factor desencadenante de los huaicos, de los deslizamientos y de todos los peligros conexos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay lluvia, debemos prever que lo otro va a continuar, o sea, van a haber deslizamientos, va a haber lluvias huaicos en aquellos lugares donde siempre ocurren huaicos, y lamentablemente muchos de estos lugares están ocupados por personas que lamentablemente y en forma irresponsable, tenemos que decirlo, están ocupando lugares que van a ser inundados o que van a ser arrasados por un huaico. Entonces hay que organizarnos como población dentro de la comunidad, poner vigías de repente en las partes altas o como les digo, mantenerse informado con las autoridades locales para luego tener listo como siempre nuestra mochila de emergencia, el plan familiar de emergencia, nuestra caja de reserva, de señalar bien las rutas de evacuación, porque este peligro también, cuando se da, vamos a tener que abandonar nuestras viviendas y ocupar las zonas altas a buen resguardo, ¿no? Y de ahí las autoridades nuevamente tienen que ver mucho acá, porque ellos son los que tienen que habilitar justamente estas zonas seguras, colocar escarpas y colocarles todas las facilidades para que la población durante la ocurrencia del fenómeno estén en buen resguardo. Importante lo que mencionan, ¿no? Sobre todo enfatizar en la prevención. Uno recordará lo que sucedió con el fenómeno del niño costero, ¿no? Que hasta la fecha de hoy todavía sigue este programa de reconstrucción con cambios. Y eso es importante recalcar para que vea la ciudadanía el tiempo que se tarda uno en reconstruir. Por eso es importante la prevención.
y me gustaría abordar el tema de la construcción de las viviendas, porque cada vivienda tiene una forma de construirse de forma diferente de acuerdo al lugar en el que se encuentran. Es decir, como se construye en la sierra no es lo mismo que en la selva. Entonces, ¿cuál es el estudio que hay que realizar para poder tener una edificación sólida? Bueno, como bien dices, lo primero que hay que identificar es que si en el lugar donde estamos construyendo es pasible de poder ser, es una zona inundable o es pasible de poder verse afectado por el deslizamiento o un huay. Como recordemos el año pasado en Cajamar, perdón, en Trujillo, en Patás, en la sierra de Trujillo, en Patás, habían viviendas que estaban por debajo de los acantilados. Y esto, ante la llegada de lluvias, simplemente el terreno se dio y cubrió toda esa vivienda. Entonces tenemos que saber dónde vamos a construir nuestras viviendas. Eso es por un lado, alejarnos de las zonas altamente vulnerables, ¿no? Ante deslizamientos o ante inundaciones. Eso es lo primero, en las zonas altas sobre todo. Y luego, bueno, construir efectivamente los techos con caída dos aguas o con caída en una sola dirección, pero con techos de calamina fuertemente asegurados, con canales que el agua luego derive hacia lugares fuera de la vivienda, ¿no? Porque de nada serviría que el agua vuelva a introducirse en las viviendas. Ahora, cuando vivimos cerca de un cauce, también es bueno es recomendable colocar sacos terreros, esos sacos de arena para impedir que el agua ingrese a nuestras viviendas. En la selva, por lo general, ellos conviven mucho con el tema de lluvias y saben cómo construir. Construyen sus viviendas a una determinada altura, ¿no? Eso no ocurre, lamentablemente, en la sierra, pero creo que las recomendaciones de carácter general son estas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Quedó muy claro y esperemos, como siempre, que las autoridades y la población en general tomen en cuenta estas recomendaciones. Muy amable. Ha sido Miguel Yamasaki, director de preparación del INDECI, con nosotros. Bien.